Hola, buenos días. Soy Samantha Sally, tengo comunicación on the brain. Soy la secretaria de comunicación del Partido Comunista de España en Valladolid. Y la primera ponencia se llama Innovación y tendencias en la comunicación de izquierdas. Lo que vamos a hacer es hablar un poco de qué hay de nuevo en este mundo de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos de comunicación en las redes sociales, podcast, todo lo que está, pues digamos, a la vanguardia en el mundo de la comunicación, lo que estamos descubriendo, digamos, quizá un poco más tarde en la izquierda, o eso nos parece en Valladolid y quizá en gran parte de la izquierda. Y para ello contamos con dos ponentes de lujo, que son personas que tienen presencia en las redes sociales y en este caso de espacios que son para nosotros y nosotras, digamos, territorio quizá por descubrir, territorio desconocido, y son Miriam Jiménez Lastra, que es politóloga, socióloga, una persona que es podcastera, es participante en el podcast Martes Veganos, es divulgadora, ha hecho de todo en las redes sociales, tiene seguidores, diversos y muchos, hace pues distintos formatos de contenido y es una persona, yo creo que de la que podemos aprender muchísimo, porque tiene además, es una persona joven, pero tiene una trayectoria bastante dilatada en distintos formatos de distintos medios de comunicación online. Y nos va a dar un poco su perspectiva sobre la comunicación en estos formatos. Y también contamos con Javier Parra, que es el secretario político del Partido Comunista en la Comunidad Valenciana, la verdad que, perdón, es que claro, tiene su... soy de Estados Unidos y, el país valenciano, claro, sí, se dice así, claro, que a veces, claro, intento evitar decir cosas si las voy a decir mal y pues, claro, luego nos meto la pata y... Yo soy castellano, tranquilo. Y aparte de eso es diseñador gráfico, es una persona que como Miriam, tiene pues una presencia destacada en las redes sociales, que además ha participado en medios de comunicación, que tiene pues una experiencia brutal en todo lo que tiene que ver con la comunicación en sus distintas formas. Y tiene pues mucho que compartir en este sentido. Entonces, lo primero, como vamos a organizarnos, lo primero que van a hacer es hablar un poco de sus perfiles, de su trayectoria, su experiencia, y dar un poco su visión sobre las carencias. Claro, igual nos equivocamos, igual tienen una perspectiva distinta, igual me estoy adelantando y me van a decir, no, la izquierda, lo tenemos todo bajo control, estamos en un momento, claro, en la cresta de la ola y no es así como lo cuentas. Entonces, claro, si nos pueden dar un poco su visión de cómo vamos en cuanto a comunicación, y vamos a empezar un poco un debate sobre este tema. No sé si quien quiera... A mí también me da igual. Pues quien quiera. ¿Empiezo yo? A ver.
Bueno, ¿esto funciona o no funciona? ¿Sí? Da igual, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. Felicidades a la organización del partido por organizar esta jornada, que yo creo que es muy necesaria. Desde luego es un placer estar aquí con vosotros, con vosotras, con Miriam, con Samantha, y poder aportar algo a esta jornada que, como hablábamos antes, esperamos que resulte de utilidad para afrontar un reto como es el tema de la comunicación en la izquierda. Yo creo que en pleno 2024 a nadie de izquierda se le escapa el gran poder que ejercen los grandes medios de comunicación para difundir el pensamiento único, para hacer pervivir la ideología dominante, pero el hecho de que la mayor parte de la gente, incluso la mayor parte de la izquierda, pueda tener claro eso, no significa que seamos invulnerables, todo lo contrario. Yo creo que somos muy vulnerables. Posiblemente seamos incluso más vulnerables que hace 10, 15, 20 años. Yo recuerdo, y voy a intentar explicarme, yo recuerdo que hace ahora 22 años, el 11 de abril de 2002, fue cuando dieron el golpe de Estado contra Chávez en Venezuela. Entonces no había prácticamente medios de contrainformación, había muy poquitos. Estaba Rebelión, que se había fundado en el año 2016, Caos en la Red, creo que se fundó en 2001. En 2002 surge Aporrea, muy importante en Venezuela, a raíz de ese golpe de Estado. La República la creamos en el año 2006, luego si queréis podemos hablar un poco de la experiencia, por si puedo aportar algo. Pero yo recuerdo que cuando se da aquel golpe de Estado contra Chávez, a mí me alucina que todos los grandes medios de comunicación, no solo del mundo, sino de España, todos se ponen inmediatamente del lado del golpista y empiezan a justificar un golpe de Estado que había detenido un presidente, incluso querían matar al presidente, ¿no? Incluso medios de la supuesta izquierda en este país, estoy hablando de que en aquel momento no había surgido ni Público, que no tenía, era un desierto. Incluso medios supuestamente de izquierda, ahora nos reiremos, El País, la cadena SER, etcétera, etcétera, eran los más furibundos defensores de aquel golpe de Estado. Y yo aquello no lo entendía, pero tampoco entendía que parte de la izquierda, incluida Izquierda Unida, el PC menos, pero también en Izquierda Unida, no se cerró filas, en aquel caso, con el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque Chávez era un militar. Y como que nos temblaban las piernas, había gente a la que le temblaban las piernas defender a Chávez. Yo recuerdo eso, ahora lo tenemos todo claro, quién era Chávez, lo que supuso Chávez, pero en aquel momento no era así. Entonces yo en aquel momento me di cuenta también lo vulnerables que éramos y lo difícil que era intentar encontrar información mínimamente veraz, ¿no? Pero también, y hay un documental que quien no lo hayáis visto lo recomiendo porque va a ser casi la conclusión de lo que puedo aportar hoy, es que aquel golpe de Estado en el que participaron las grandes oligarquías económicas del país, los grandes medios de comunicación de todo el mundo, solamente pudo ser frenado en Venezuela por la Organización Popular. El todopoderoso aparato mediático y económico pudo deponer un presidente, pero solamente pudo reponer un presidente, por un lado, el apoyo popular, la Organización Popular, y también un ejército, que en este caso el ejército venezolano es un ejército antiimperialista, socialista históricamente, ¿vale? Pero estamos ante, ahora, 22 años después, evidentemente hay muchísimos más medios de comunicación, parece que tenemos más recursos, es más fácil encontrar información crítica, información que nosotros podemos considerar confiable de la que teníamos hace 22 años, pero creo que somos más vulnerables que nunca, sobre todo porque posiblemente estamos ante un exceso de información o un exceso de datos. Y dentro de toda esa cantidad de datos, y por delante de nuestros ojos pasan todos los días, ahora tenemos una cosa que no existía hace 22 años, que son los smartphones. Todos los días, todos utilizamos durante horas nuestro smartphone, nos comunicamos y recibimos información y la enviamos, tanto a nuestros familiares, a nuestros amigos, si publicamos algo en redes sociales, a través de un smartphone. Eso no se tenía. Es decir, ahora ante nuestros ojos pasan un montón de datos. Pero yo tengo mis dudas de que seamos capaces de procesar la cantidad, los miles de datos, de imágenes, de vídeos que pasan por nuestros ojos cada día, ¿no? Y si no somos capaces de procesar, de asimilar, de debatir sobre lo que está pasando, que yo creo que es el gran problema que tiene hoy la izquierda, es que vamos demasiado rápido. Vamos demasiado rápido. Están pasando demasiadas cosas en el mundo, en el ámbito geopolítico, en el ámbito político internacional, nacional, cultural, pero también en el ámbito tecnológico.
se está produciendo un auge de una tecnología que posiblemente lo va a cambiar todo hasta unos límites que somos incapaces todavía de vislumbrar, como es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en manos, pero de siempre, de las grandes multinacionales, como están en manos de las grandes multinacionales las redes sociales, como históricamente han estado en manos de los grandes poderes económicos, los grandes medios de comunicación. Por eso, es verdad que tenemos más medios a nuestra disposición, pero también el enemigo es muchísimo más fuerte, porque incluso nuestros propios medios dependen de la voluntad en determinado momento de las grandes multinacionales y de los poderosos. El otro día unos cuantos nos bloquearon la cuenta de Twitter, ¿vale? Yo pensaba, sin razón aparente, a ver, yo realmente tengo muchas razones por las que me la bloqueen, pero realmente me preocupó relativamente en el sentido de que mañana pueden cerrarnos la cuenta, te puede cerrar la cuenta a ti, a mí, al partido, a la FIM se la cerraron, a cualquiera. Lo que no nos tiene que preocupar eso. Lo que nos tiene que preocupar, y fue creo que el primer tuit que puse en cuanto me la devolvieron, es que cuando eso pase, que tengamos una manera de seguir adelante y de seguir comunicándonos y de seguir difundiendo nuestras ideas. Porque si no damos ese debate y hacemos ese análisis, entonces vamos a tener un problema. Entonces, creo que necesitamos, no me quiero extender mucho porque sí que quiero comentar una cosa que creo que es importante, por si puedo aportar algo, ¿no? Creo que tendremos que centrarnos más en lo que es la estrategia de comunicación, teniendo en cuenta la disparidad de medios, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que están pasando, lo que produce en cualquier mente ese río de información. Creo que, sobre todo, necesitamos una estrategia de comunicación que esté muy ligada a nuestra estrategia organizativa. Lo que hagamos en el ámbito de la comunicación tiene que tener un efecto en mejorar nuestra organización, para que si mañana nos bajan los plomos, tengamos organización para seguir. Y una cosa que quería comentar, muy importante a la hora de abordar cualquier proyecto comunicativo, de izquierdas o no de izquierdas. Hablamos de que tenemos podcast, tenemos medios alternativos, tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, pero yo creo que ese análisis tenemos que hacerlo desde el punto de vista de cómo se informa la gente. Tenemos que hacer un análisis social y en función de cuál es la edad de la persona en cuestión, cómo se informa. Tenemos la gente que a lo mejor nació en los años 30, 40, cómo se informa. Evidentemente hay excepciones, pero la tendencia que es que un 90-95% se informa a través de la tele, a través de Ana Rosa, a través de los debates que haya en la tele, a través del periódico en papel, a través de la radio, de la COPE, de la SER, a través de los medios tradicionales que son con los que han crecido toda la vida. Y es verdad que hay gente muy mayor que se ha adaptado muy bien a las redes sociales, pero la tendencia es formar opiniones a través de los medios de toda la vida. La gente de una generación posterior, quizá de mi generación, ¿no? Los que nacieron entre el 60 y el 80, yo soy del 77, pues yo he crecido informándome con los medios de toda la vida, pero también un poco con el auge de las redes sociales, de los medios alternativos, los medios digitales. Entonces, quizá hay un sector de la población, creo que es más amplio, ¿vale? Porque si hacemos una pirámide, vemos la pirámide poblacional de un país desarrollado, nosotros en España es una pirámide regresiva, es decir, hay muy poco joven, hay mucho maduro y mucho adulto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis de qué cantidad de gente se está informando, cómo, de qué manera. Entonces, tenemos que una gran población se está informando como, pues en este caso, esta generación, pues un poco puede compatibilizar ambos medios. Pero los más jóvenes, tanto los millennials como la generación Z, que llaman, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, se informan fundamentalmente, es raro que se informen a través de la tele, es raro que se informen a través de los medios tradicionales, fundamentalmente se informan a través de las redes sociales, pero también con un formato muy concreto de información muy rápida, información muy visual y que sea fácilmente captable. Claro, eso nos pone ante un reto, o sea, nos pone ante muchos retos. ¿Cómo vamos a ser capaces de ordenar toda esa información en un momento en el que todo va muy deprisa? Tenemos que tener muchos debates que no estamos teniendo y nos están marcando prácticamente los tiempos, y al mismo tiempo el reto de cómo comunicamos, cómo trazamos una estrategia comunicativa para llegar a la mayor parte de la población, teniendo en cuenta que queremos llegar a la gente de 80, 70, de 60, de 50, de 40, de 30 y de 20 y de 15. ¿Vale? Es decir, son muchos los retos que tenemos por delante. Por tanto, jornadas como esta creo que son no solo importantes, es que son fundamentales, y aprovechar para hacer algo que hemos dejado de hacer en los últimos años, ya no solo por la pandemia, sino por la explosión de las redes sociales y los medios de comunicación y de informarnos por los smartphones, que es vernos las caras, debatir, tener posiciones distintas y luego poder arreglarnos en un café.
y no estar a la gresca todos los días en las redes sociales, que yo soy el primero que lo está, porque lo sabéis, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que sacar algo positivo de jornadas como esta. Perdonad si me he extendido un poquito. Bueno, pues sí, ¿no? Quería hacer un inciso, o sea, una cosa graciosa. Me estaba diciendo a Miriam quién iba a ser su compañero de mesa. Claro, y digo, ¿cómo le paso las redes sociales de Javier estando su cuenta bloqueada? Ya no está bloqueada. Ya no. No, claro, le digo, es que claro, le paso a Javier las redes sociales de Miriam, que son unas redes sociales potentes. Claro, digo, mira Javier, tu compañero de mesa va a ser esta. Y claro, le digo a Miriam, mira, está bloqueado. Claro, este sujeto está bloqueado. Sintiéndolo mucho, te toca compartir mesa con este. Bueno, en fin, que una anécdota, cosas que pasan. Bueno, en fin, que lo paso a Lina. Gracias. Bueno, sí se escucha, ¿no? Sí. Yo lo siento como si estuviera, no sé, no me escucho. Bueno, primero de todo, agradeceros muchísimo la invitación, estoy encantada de estar aquí con mi compañero de mesa bloqueado. Es un riesgo que corremos las personas que trabajamos en redes sociales. Yo puedo decir que trabajo en redes sociales. Y bueno, pues quiero empezar por aquí para que también pues, podáis conocer a una trabajadora digital que trabaja como creadora de contenido en redes sociales, que es una profesión muy nueva, muy novedosa, muy denigrada, de la que apenas hay conocimiento. Por desgracia, pues hoy, como la mayoría de las creadoras de contenido, no pueden vivir de ello. No, es una falacia que bueno, los casos como Ibai Llanos, como María Pombo, como grandes influencers, pues son una minoría. La mayoría somos creadores de contenido o como comúnmente conocidos influencers más pequeños, que además hemos socializado dentro de las redes sociales, conocemos el ámbito, conocemos el espacio y conocemos pues qué códigos hay dentro de esos medios, pero a la vez no conocemos cómo se trabaja ahí. Es decir, nosotros no tenemos un convenio, no se considera que estemos haciendo un trabajo, sino un intercambio mercantil. Aunque tenemos monetización por parte de las plataformas y bueno, pues quería empezar por ahí básicamente un poco para reconocer también mi trabajo, y creo que es necesario que se reconozca el trabajo de los creadores de contenido, porque cuando se hace estrategias comunicativas por parte de grandes organizaciones, a veces se piensa pues que bueno, pues planteamos dos imágenes, dos posts o dos fotos, las subimos a redes sociales y ya está. Y realmente detrás de eso lo que tiene que haber es una estrategia de guionización, de tiempos, de estudio, de cuál es tu mayor audiencia, un trabajo muy especializado en el que en muchas ocasiones pues hay que contar con profesionales de la comunicación. Yo, por ejemplo, pues últimamente trabajo para Diaconia, que es una ONG que trabaja con supervivientes de trata, y, por ejemplo, también para campañas de Amnistía Internacional, por daros algunos ejemplos de que las grandes organizaciones, incluso ahora, por ejemplo, he estado trabajando con el Partido Verde Europeo, DELEF también está invirtiendo muchísimo en influencers, que al final se necesitan profesionales y hay que empezar un poco por ahí. Por contactar y por poder formarnos. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo en redes sociales? Más allá de crear contenido, yo lo que siento que hago como divulgadora es también dar la batalla cultural, que es algo que ahora mismo tenemos que hacer en redes sociales. Porque sí es cierto, mi generación no ve la tele, yo no veo la tele, yo no me informo a través de la tele, me informo a través de TikTok, Twitter y los medios digitales como el diario.es u otros medios. Y también con mis partidos de referencia, por eso también es bueno tener una buena comunicación en los partidos. Nosotros, mi generación es una generación visual, necesita las imágenes, necesita la información en corto tiempo, pero eso no quiere decir que sea de menor calidad. Yo no creo que las redes sociales estén para dar un debate militante o un debate político en profundidad. Para eso están las asambleas y el vernos cara a cara. Entonces yo sí que creo que también tenemos que salir de esa dinámica de dar un debate profundo en redes sociales. Las redes sociales no tienen ni los códigos ni la oportunidad para poder hacerlo. Por el contrario, sí que lo que podemos hacer
es confrontar discursos políticos de derechas, que ahora mismo los vemos muy candentes, por ejemplo en TikTok. Estamos viendo una polarización muy grande. Si es verdad que antes, pues a lo mejor veías Televisión Española, Antena 3 y la Sexta, veías un poco cuáles eran las ideas de cada uno, o Telecinco, y podía haber cierta diversidad, ahora mismo la gente que se informa en TikTok lo hace a través de las cámaras de eco. Las cámaras de eco surgen a través de tu propio consumo de redes sociales. Tú abres TikTok y sí que es verdad que ya de por sí te recomienda cierto contenido que no está bien. De hecho, hace poco en Televisión Española se hizo un estudio abriendo 4 cuentas de menores que eran falsas y se vio como lo primero que se les ofrecía era contenido bélico, contenido de guerra, contenido muy masculinizado, como por ejemplo deportes de fútbol, aunque se ponía que era una niña y que, bueno, pues como que hay una tendencia luego, por ejemplo, señores mayores hablando también de política, un contenido como muy concreto. No te deriva, a lo mejor, creadores de contenido que son progresistas, no te deriva contenido de arte que también hay en TikTok, o contenido, por ejemplo, de profesores, que hay muchísimos profesores hablando en TikTok, que podría ser un contenido adecuado para menores. Entonces, ya de por sí vemos que no es que el sesgo que tienen las redes sociales, por ejemplo TikTok, es polarizante y es negativo, pero además si encima empiezas a consumir, el algoritmo te deriva a lo que estás consumiendo. Entonces ahí vemos que esa cámara de eco te lleva a aislarte y a lo mejor no consumir diferentes opiniones. Eso ya empezamos a ver que pues, es un problema. Entonces lo que podemos hacer es confrontar discursos políticos de extrema derecha sin comprar el marco. Y aquí doy totalmente mi opinión, pero creo que esto es un ejemplo. Por ejemplo, si Ayuso dice comunismo-libertad, no podemos comprarle el marco y poner comunismo-libertad nosotros en una pulsera, sino a lo mejor pues hacer un discurso que diga esto es ridículo. Yo creo que sirve mucho la ridiculización de los discursos en redes sociales, no tomarlo tan en serio o tan a pecho, porque esa confrontación negativa, al menos en redes sociales, no es positiva. En plan, no nos suma. Entonces, ridiculizar su relato, por ejemplo, que un ejemplo muy bueno es Alan Barroso, con sus vídeos en TikTok ridiculizando a Ayuso o a extrema derecha con argumentos políticos, creo que lo hace bastante bien. Luego, desmentir bulos creo que también puede ser muy bueno hacerlo a través de redes sociales. Coges una información y explicas por qué eso no es verdad, aportando datos. Eso es un vídeo corto, conciso, concreto y que encima aportas pues los datos objetivos. Y luego eso, sobre todo, formarnos. Entonces, ¿por qué creo que es necesario? Sin olvidar que mi generación está socializando dentro de empresas privadas, que eso me parece muy importante, y sin olvidar que estamos trabajando en cuentas que si mañana desaparecen, pues a mí por ejemplo se me cae todo mi trabajo y yo no tengo un sindicato al que poder acudir porque no tengo un convenio, no hay un sindicato de creadores de contenidos. Intento hacer uno, UGT intentó hacer uno, pero es un tema como todavía muy, muy novedoso. Entonces, mi conclusión básicamente es que tenemos que entender los códigos y por resumirlos es mi generación, la generación Z, yo soy el 97, socializa dentro de las redes sociales. Las redes sociales son empresas privadas dirigidas por grandes señores como Elon Musk, que si mañana quiere puede cambiar todos los códigos, puede cerrarnos cualquier cuenta. Tenemos que tener debates profundos sobre qué hacer o cómo democratizar las redes sociales. Si, por ejemplo, debería de haber una red social del gobierno, por ejemplo, que fuera estatal y que estuviera regulada y no por una empresa privada. Eso sería un buen debate a abrir. Somos una generación visual, necesitamos esta información concreta, pero luego que nos dé visión a ampliarla. Todas las redes sociales te dan esa también oportunidad a que tú entres a una información muy concreta, muy directa y que te llame la atención, pero que luego tengas un link, un copy, que es toda la parte de abajo a lo mejor de un post de Instagram, en el que te dé muchísima más información y explicación. Es decir, que más que verlo como algo negativo, yo prefiero verlo como una oportunidad. Por ejemplo, yo en mis redes sociales siento que he llegado a mucha gente que no hubiera llegado de otra manera. Entonces ahí vemos una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar porque ellos la están aprovechando. Nosotras, las creadoras de contenido de izquierdas que divulgamos y que damos la batalla cultural, nos enfrentamos a lo que en redes sociales conocemos como creadores de contenido o monetizadores del odio, que son creadores de contenido que dan la batalla cultural en la derecha. Por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres,
nombres. Mejor no doy nombres. Son monetizadores del odio que lo que hacen es sacar nuestros vídeos e insultarnos públicamente y ridiculizarnos públicamente, pero personalmente, no políticamente, y lanzarnos hordas de odio, que es una de las consecuencias que también vivimos. Al igual que vemos que en la calle ponemos el cuerpo y cuando vamos a una manifestación hay consecuencias, en las redes sociales también. En las redes sociales también existe un odio muy grande que viene precisamente de esos monetizadores del odio o de esos grupos de extrema derecha que lanzan hordas de personas a insultarte. Y bueno, aquí también quiero señalar que si eres una mujer joven, pues hablar de política en redes sociales pues conlleva una coerción y un castigo en el que te insultan directamente, y la verdad que sí que quiero ejemplificarlo porque yo tengo la suerte de que no recibo tanto odio, pero mis compañeras sí que son constantemente bombardeadas con que desean que las violen o que las maten. Hace poco una compañera nos contaba en una charla que había recibido un comentario de un chico que le decía que no puede esperar a verla troceada en una cuneta. Estos son comentarios a los que estamos expuestos. También hay en ese sentido mucha violencia y por eso también creo que merece también ese reconocimiento, porque a veces parece que solo estás cogiendo la cámara y estás grabándote un vídeo y subiéndolo, y detrás también hay esa exposición y ese poner el cuerpo y poner la cara con un discurso que luego muchas veces es penalizado. Muchas compañeras han sido penalizadas por hablar de Palestina y el Sáhara, se les ha limitado la cuenta, se les ha bloqueado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues que también hay que tener un debate que yo creo que es profundo, que lo dejo aquí abierto para que se plantee, ¿no? Porque muchas veces pensamos, pues si esta persona habla de X, lo bloqueamos y que le tiren la cuenta. Cuidado, porque dependiendo de quién esté al mando, puede decir, vale, pues si entonces tú hablas de Palestina, que es lo que está pasando ahora, pues te bloqueamos la cuenta, te hacemos shadow ban, que es una herramienta que tienen las redes sociales para que no puedas amplificar tu discurso, te modifican el algoritmo para que si tú dices ciertas palabras, la propia herramienta lo detecta y entonces te rechaza. Entonces, bueno, que no es simplemente... hay que hacer una estrategia comunicativa para ver qué se dice también en las redes sociales, porque, bueno, pues porque hay esa censura también. Y bueno, pues luego también a través de las preguntas, si queréis, podemos profundizar en alguna de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Pasamos, si os parece, a la sección que, bueno, en Estados Unidos se llamaría The Good, the Bad and the Ugly, que sería, o sea, traduciendo, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué habéis visto? ¿Cómo está el panorama? Claro, si pensamos... la gente que nos dedicamos desde los movimientos sociales, no de forma profesional, sino desde los grupos organizados de, bueno, nuestro núcleo en Valladolid, por ejemplo, del Partido Comunista, por ejemplo, tu asociación de vecinos de tu barrio. Claro, hemos visto cuentas paradas desde hace 8 años, en Twitter, bueno, ves fotos hechas con lo que parece la luz de una vela. Bueno, hay de todo. En redes sociales hemos visto todos cosas escandalosas, cosas que, bueno, de pesadilla. ¿Cómo veis la comunicación desde la izquierda ahora mismo en las redes sociales? ¿Cuáles diríais que son los puntos de mejora? ¿Desde dónde partimos? ¿Hacia dónde creéis que podemos ir? ¿Cuáles son, pues eso, las fortalezas? Que hay que incluir también las fortalezas y los puntos débiles. Así, grosso modo. La pregunta es fácil. A ver, partimos, yo creo que la situación comunicativa en la izquierda la veo como la situación organizativa. Muy mal, tremendamente mal, ¿vale? Evidentemente tenemos nuestras fortalezas,
pero también tenemos muchas debilidades, pues esas redes sociales que no se actualizan en 2 años, proyectos que surgen, vamos a crear un podcast y se hace un podcast, se hacen 2 podcasts, ¿vale? Vamos a crear un medio de comunicación, creas el medio de comunicación y a los 4 días nadie lo actualiza. Y al final lo que va terminando, lo que va funcionando o aguanta mejor es aquello que tiene unos mínimos recursos detrás para poder funcionar. Ya sea porque, bueno, por el trabajo que se refería a Miriam, que el trabajo en la red como creación de contenido te permite seguir creando contenido, ¿vale? Aunque no te permita todavía vivir de ello, pero te ayuda a seguir creando contenido. O porque determinado periódico tiene la capacidad, ya sea por suscripciones, de tener 1 o 2 personas que se dedican, aunque sea parcialmente a eso. Pero claro, al final, y puedo contar brevemente mi experiencia con un periódico que se creó en el año 2006, en la República.es, igual algunos lo conocéis, todo el trabajo que tenía detrás. Y todo el dinero que perdimos, porque es que no ganamos ni un céntimo, todo era perder dinero y dedicar horas y horas y horas de trabajo. Yo recuerdo, así como anécdota, que en el año 2005 yo me fui a la sede del partido en la calle Olimpo y me fui a hablar con el responsable de comunicación en aquel momento y le dije, camarada, el mundo obrero necesita un mundo obrero digital, ¿vale? Me ofrezco a hacer un mundo obrero digital, os hago el mundo obrero digital, os enseño cómo utilizar el mundo obrero digital. Y en aquel momento la respuesta fue, eso no tiene futuro, ¿vale? Y yo me fui a mi casa desolado. Dije, no puede ser, si les he dicho que además no les voy a cobrar ni un céntimo, pero necesitamos un mundo obrero digital. Y entonces yo dije, algo hay que hacer. Y fue cuando me puse a buscar gente para fundar un proyecto, que fue la República.es en aquel momento, ¿no? Además, en la primera reunión la hicimos en el Ateneo de Madrid. Vinieron 100 personas, se puso un anuncio, vamos a crear un nuevo medio de comunicación, vinieron un centenar de personas. Cuando dijimos, no tenemos un duro y no va a cobrar nadie, a la siguiente reunión vinieron 10, ¿vale? A partir de ahí empezamos a trabajar. El trabajo que se hizo, o sea, fue titánico. Yo creo que en mi vida voy a poder dedicar tanto tiempo a algo. Yo me acostaba a las 4 de la mañana todos los días. En los 6 estuve dirigiéndolo desde 2006 hasta 2013, que me eligieron secretario general. Fueron 7 años. Calculé, no, miré a ver cuántos artículos había publicado yo y había publicado 12.000 artículos, ¿vale? Eso era publicar 6-7 artículos todos los días sin fallar ningún día, da igual que fuera 15 de agosto, que fuera 31 de diciembre, tenías que publicar y mantenerlo. Y es verdad que había gente que ayudaba, ¿vale? Teníamos ahí una pequeña redacción, sobre todo la parte cultural, que creo que todavía existe la República Cultural. Julio Castro era muy potente en opinión, también teníamos otros compañeros, teníamos incluso un corresponsal en La Habana, teníamos otro corresponsal en Venezuela, no cobraba nadie, ¿vale? Y aquel medio se convirtió en una referencia, es decir, en aquel momento tener 50.000 visitantes únicos todos los días era mucho. Llegó el caso incluso que una agencia de estas que gestionaba la publicidad se puso en contacto con nosotros para decirnos que nos ofrecían unos 20.000 euros al año si poníamos publicidad que lo gestionaran ellos. Claro, le dijimos, vale, pero no puede haber ni publicidad ni de bancos ni tal. Y dijeron, no, lo elegimos nosotros. Digo, pues no queremos decir los 20.000 euros. No, porque queremos tener esa independencia de poder decir lo que queremos, ¿vale? Incluso llegamos hasta montar un periódico, una edición en papel, que hacíamos 50.000 ejemplares, le hicimos cuatro tiradas, 50.000 ejemplares, que nos llegaban, bueno, en ese caso me llegaban a mi casa, tenía yo los 50.000 ejemplares en mi habitación, que no cabían, y luego salíamos y los íbamos y los repartíamos en la puerta del metro, en Madrid, los enviábamos a compañeros, organizaciones del partido, creamos incluso ediciones locales, que funcionaron muy bien, ¿vale? Pero eso hay un límite, o sea, eso tiene un límite, o sea, al final la gente tiene vida, eso no era rentable económicamente. Fue un proyecto muy bonito, todavía sigue existiendo y ya me desvinculé, pero claro, las dificultades son esas. Si no tienes recursos o no hay una organización que garantice la continuidad, pasa eso, pues que no sale un podcast, no sale el tercero, las redes están un montón de tiempo sin desactualizar. Entonces iremos mejorando nuestra capacidad de comunicarnos, de la política de comunicación en la medida que seamos capaces de ir mejorando la comunicación y la organización. Y al revés,
conforme vayamos mejorando la organización, tenemos que ser más capaces de comunicar. Y me voy a callar pero con una última cosa, una idea que además le he trasladado a Sergio, el que está por aquí, camarada Sergio Mesa. Yo alguna vez lo comentaba en algún comité central, incluso en algún congreso, ¿no? El PC tiene un periódico que se llama Mundo Obrero, desde hace ya prácticamente un siglo, más de un siglo. Se tiran 7.000 ejemplares, a cada militante nos llega un Mundo Obrero de 32 páginas, y yo muchas veces he propuesto, ¿por qué no jugamos con, primero, cómo consume la gente la comunicación, ¿vale? Jugar que la gente se sabe manejar en redes sociales, en internet, pero la necesidad y la importancia de tener un papel físico. ¿Por qué en lugar de que nos lleguen un Mundo Obrero de 32 páginas a nuestra casa, no nos llegan 20 mundos obreros de 2 páginas, ¿vale? Rollo formato tabloide, ¿vale? Y nuestra misión como militantes es repartir bien, buzonearlos en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo. Estaríamos pasando de tener 7.000 potenciales lectores a tener, calcular, 7 por 2, 140.000 posibles lectores. Y tú ahí pones un titular, pones un enlace, pones un QR, lo que quieras. Y la gente que quiere informarse más va a las redes. Entonces, eso nos permitiría crecer como organización, que la gente sepa que existimos, mejorar, llegar más lejos como en la comunicación y hacer la organización y mejorar la comunicación. Yo creo que van las dos cosas muy relacionadas. Mejoraremos en una cuando mejoremos la otra. Y viceversa, ¿eh? Eso lo tenía muy claro Lenin en el qué hacer, ¿eh? Y ya me callo. Yo, ciñéndome a lo bueno, lo feo y lo malo, y aplicado un poco a partidos políticos y de izquierdas, lo bueno es la militancia. Por mucho que haya más, menos, es que la hay. Y eso es lo más importante, ¿no? Hay militancia y en concreto vosotros sois un partido histórico. Es decir, que vuestra voz ya es importante históricamente y que tenéis a filas con una identificación partidista que ya le gustaría a muchos otros partidos. Entonces yo creo que muchas veces, sobre todo en la izquierda, nos latigamos mucho y ese reconocimiento pues también es necesario. Yo quería empezar por ahí, porque hay manos para trabajar, ¿no? Eso es lo más importante. Y además un partido vanguardista, ¿no? Que tiene que adaptarse a sus tiempos y seguir formándose, y qué mejor que un partido comunista para hacer eso, ¿no? Lo feo, en partidos de izquierdas, tipo Izquierda Unida, Podemos, yo lo que veo que hacen muy mal en redes sociales es copiar trends en TikTok o en algunos lugares, ¿no? Un trend es algo que se pone muy de moda y se repite, y normalmente lo que hacen es copiar esto de gente muy joven. Y eso puede llevar a que estés copiando un código que no te corresponde. Porque yo creo que lo que no hay que olvidar es quiénes sois, que es un partido político. Y un partido político no puede adoptar los códigos de comunicación de una generación que no es la que les corresponde. Queda raro. Yo cuando lo veo muchas veces les he escrito borrar esto porque no puede ser. Entonces lo que tiene que hacer un partido es coger esos códigos y adaptarlo a su lenguaje de partido, a su lenguaje también institucional, acercarlo desde un lenguaje más común. Obviamente pues no estamos teniendo un debate político en una red social, no estamos teniendo un debate muy alto comunicativamente ni dialécticamente, porque estamos en una red social que va a llegar a diferentes personas y queremos que llegue a cuantas más mejor, pero por ejemplo, yo creo que lo que no está haciendo muy bien ahora mismo, por tener el ejemplo, es Irene Montero. Irene Montero no está cogiendo un trend en TikTok y lo está replicando, sino que ella se sienta solemne en su situación de política y habla de ella o da su opinión. Pues yo creo que es eso a lo mejor lo que hay que hacer. También lo hemos visto en otros partidos de Latinoamérica, que ellos se han presentado a través de TikTok. Hemos visto que los presidentes tienen TikTok y no tienen TikTok para bailar, porque hay mucha gente que sigue infantilizando las redes sociales pensando que ahí solo se baila, sino que a lo mejor si tú grabas un vídeo y en vez de subir el mismo vídeo que subirías a Twitter, lo subes a TikTok, puede funcionar e incluso mejor porque el algoritmo es más rápido. Entonces yo creo que eso es lo feo, cuando de repente vemos algo en redes sociales que nos da vergüenza. Y lo malo es tener a dirigentes cantándole los 40 a otras personas en Twitter. Esto lo hemos visto en el anterior Juve, lo hemos visto bastante en Twitter, y yo creo que es una reflexión a tener también dentro de los partidos políticos por la imagen que pueden dar hacia el exterior. De eso no vemos que lo hagan en la derecha, o al menos no tanto.
No vemos que se canten de esa manera las 40, que saquen todos los trapos sucios a relucir, que no debemos de olvidar que es un partido político y que hay cosas que no hay que sacar en las redes sociales porque se pueden utilizar y porque queda mal, básicamente. Entonces, como salvaguardar la imagen, dar imagen de fortaleza. Estamos en una sociedad en la que importa más el relato que la realidad, eso tenemos que saberlo para poder apropiárnoslo. Estamos en una sociedad que es muy rápida, pues utilicémoslo también. Quiero decir, cualquier cambio que aparezca como una debilidad, mi consejo es transformarlo en una ventaja. Principalmente eso. Y bueno, también entender que no son las mismas dinámicas las que puede tener Instagram que las que puede tener Twitter, que las que puede tener TikTok, y que las estrategias tienen que ser diferentes. Eso sería. No sé si vais a entender esta pregunta, espero que sí. Espero que sí. ¿Creéis que ¿creéis que estamos en igualdad de condiciones en la izquierda y la derecha en las redes sociales? Claro, muchas veces cuando hablamos de redes sociales y lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda, la gente dice, es que claro, la derecha nos pule porque tienen sus bots, tiene su publicidad, meten dinero ahí a saco y por eso, claro, por eso se arrasa. Claro, meten dinero, tienen ahí a sus influencers pagados. Mostrar ni siquiera que es cierto, ¿vale? Por tanto, vas a encontrar seguramente oyentes o gente que va a recibir ese mensaje y lo va a reproducir. Pero además luego como el teléfono loco, ¿no? Si encima es un bulo y ese bulo luego pasa a otro sitio, al final eso acaba, pues hecho una bola. Cuando en su día Lenin hizo el periódico El Pravda significa verdad. Si es que al final es lo mismo que hace un siglo. La clave es la verdad. El problema es que tenemos más difícil difundir la verdad que difundir la mentira. Por ejemplo, Miriam tiene muchos seguidores, pero hay mucha gente, tipo el Yados tiene muchos seguidores. Decía el otro día, ¿quién era? No me acuerdo. Está haciendo un club de la lucha subnormales. Bueno, pues algo así, ¿no? Ernesto Sevilla creo que era. ¿Quién? Ernesto Sevilla creo que lo decía, ¿vale? Pues algo así. Pero luego te encuentras gente que se puede crear un grupo de terraplanistas y tiene sus miles de seguidores, o de gente que te dice que la gravedad no existe, ¿vale? Evidentemente no estamos en igualdad de condiciones, por un lado porque nosotros queremos difundir ideas, queremos difundir la verdad, queremos desmontar bulos, a veces nos ponemos también a la defensiva, ¿no? Pero ellos tienen los recursos, tienen la mentira, y luego también el poder económico. Y encima, ahora que estamos adentrándonos en la nueva era en la que se va a incorporar cada vez de una manera más bestial a los medios de comunicación, que ya lo está haciendo, y a las redes sociales, todo este tema de la inteligencia artificial, que ya no vamos a saber si una noticia la ha escrito un periodista o la ha escrito una inteligencia artificial, si una foto es real o no es real, si una ilustración la ha hecho un ilustrador o la ha hecho una inteligencia artificial. Es que vamos a una sociedad que evidentemente no vamos a poder parar. Es decir, la tecnología, yo no soy de los que piensan que hay que parar esa tecnología, es imposible, la tecnología no la podemos parar. Tenemos que saber cómo podemos poner a nuestro servicio, en este caso, esta tecnología. Pero en cuanto a la pregunta, por no desviarme de si estamos en igualdad de condiciones, no, ni lo vamos a estar. La única manera en la que pudiéramos estar y pudiéramos cambiar las tornas es pues que llegara un momento en que pudiéramos nacionalizar las multinacionales que controlan las redes sociales, la inteligencia artificial. En ese momento podríamos regular, incluso dirigir hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Pero en este momento la única receta es la organización popular. Evidentemente, tener una estrategia. Si vamos a un medio de comunicación de masas, yo creo que no podemos utilizar un plato de televisión para hacer guerras internas dentro de la izquierda. Y eso ha pasado, ¿eh? Eso desde 2014 empezó y los años han demostrado que fue un quítate tú para ponerme yo.
y fue nos destrozamos, se destrozaron los que salían los sábados por la noche en La Sexta, ¿vale? No podemos ir a un medio de comunicación de masas a destrozarnos. En las redes sociales, y repito, yo soy el primero que entra a la gresca, pero yo como secretario general del PCPD, en la vida voy a poner en las redes sociales algo que mi partido no haya debatido o una posición que yo sepa que en mi partido va a caer mal. Y por tanto tampoco me gusta encontrar en las redes sociales cosas que no deberían estar en las redes sociales o no me debería enterar por ahí. Por tanto, yo creo que los partidos tienen que ser muy escrupulosos. Sobre todo, cuidar a su militancia, cuidar los debates internos. Y cuando participemos en los medios del enemigo, no darles carnaza, porque es que lo van a aprovechar. Y La Sexta aprovechó en cuanto vio a unos y a otros que se destrozaban, dijo, lo vamos a invitar a todos. Todos los sábados por la noche los vamos a traer aquí. Y eso empezó cuando estábamos todos en la calle, todos, en la Marcha de la Dignidad en el año 2013. De repente empezamos a destrozarnos en los medios de masas, empezamos a la gresca y hoy estamos desmovilizados. Ahora nos quieren que salgamos a la calle para defender a Pedro Sánchez cuando quizá deberíamos salir a la calle para pedir que no nos metan en una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, es que nos están marcando el ritmo permanentemente, no puede ser. Entonces, pues bueno, hay que pararse y pensar. Vale, un poco mi análisis de cómo está ahora mismo la comunicación de la izquierda es que hay dos puntos. Uno a la externa y otro a la interna. En la externa, pues que nosotros lo que podemos hacer nosotros es la responsabilidad, porque hay cosas que no dependen de nosotros, que es pues cómo se nos ve, cómo son los algoritmos y qué podemos hacer nosotros. Ya hemos visto que ha habido partidos como Podemos que han comprado bots en Twitter. Esto es otro debate a tener. Si esto ha funcionado o si esos bots también han ido, como ha pasado, a meterse con militantes de partidos muy similares o incluso tus votantes por pensar diferente a ti. Quiero decir que esos son fallos de la propia tecnología y que tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, a la externa, lo que podemos hacer, lo que depende de nosotros es modular nuestro discurso, es decir, adaptar el discurso a los códigos y a las redes sociales, que no quiere decir rebajarlo intelectualmente, sino adaptarlo para que todo el mundo pueda comprenderlo. Creo que tenemos que hacer ese trabajo de humildad como personas de izquierda, sino mostrarnos ante los demás como iluminados que hemos encontrado la verdad absoluta, que a veces nos mostramos de una manera muy altiva y eso puede generar mucho rechazo en la comunicación hacia otras personas. Y luego a la interna, creo que tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos, en el que todo el bloque de izquierdas, hay gente que sigue todavía solo luchando por la plusvalía, y no ha avanzado en todos esos cambios que a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Pues desde las primeras revoluciones socialistas hasta hoy han cambiado mucho los contextos, ha habido muchas revoluciones o demandas políticas como por ejemplo los derechos de las mujeres, ahora vemos que incluso los derechos de los ecosistemas, los derechos del colectivo LGBT, pero hay gente que se ha quedado solo claro, como todavía no hemos conseguido abolir el trabajo asalariado, no avanzamos a todo lo demás. Entonces, por el camino se van creando nuevas formaciones políticas que sí que adoptan esas nuevas demandas y a lo mejor, como tú no quieres incorporarte, dejan de lado la otra, porque vemos que como esa no hemos avanzado, avanzamos en las demás. Entonces vemos, esto pasa en la izquierda y no pasa en la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha no tienen tantísimos avances, tienen un espectro liberal, o sea, el económico y el cultural, conservador, y ahí se van moviendo en ese espectro, pero nosotros nos movemos. Que si en el aspecto del clima, que si en el aspecto del colectivo LGBT, que si todo el tema del movimiento antirracista, que si todo el tema de colonial, que si tenemos tantísimos puntos a tocar y tenemos que tener una visión tan transversal e interseccional en nuestro discurso de análisis político, que eso es también una debilidad, porque nos vemos divididos porque no hemos adoptado los nuevos discursos sociales y los nuevos cambios sociales que se han ido proponiendo. Entonces, a la interna, pues también hacer ese análisis, esa crítica de cómo podemos acercarnos entre nosotros e ir adoptando esas demandas que van surgiendo. Por ejemplo, mi generación es conocida por liderar movilizaciones como la de las mujeres en los años 2018-2019 y las movilizaciones ecologistas, por ejemplo, lideradas por Fridays for Future. Y vemos que ahora hay movimientos políticos anticapitalistas muy fuertes como Futuro Vegetal, como Extinction Rebellion, quiero decir, esas personas que ha pasado para que no se sientan a lo mejor cercanas al PC. Pues ahí hay que hacer una reflexión,
porque es gente muy potente que está dispuesta a romper las normas, a poner el cuerpo, a salir a la calle, a hacer todo lo posible por un cambio, pero para eso pues hay que hacer un análisis ecosocialista, adoptar esas demandas, integrarlas en tu organización, y no solo eso, sino que eso llegue a la gente, es decir, hacer un trabajo de comunicación, porque a lo mejor tú en tu partido has dado el debate, has ganado el debate, pero la gente no lo sabe. Y si la gente no lo sabe, da igual, porque lo que no se ve no existe. Entonces, esos debates y esos pasos adelante que deis, la sociedad tiene que saberlo, sobre todo además si están cercanos a lo que la generación más joven progresista puede estar también cercana, porque eso supone pues también que incrementéis vuestras filas, yo creo, ¿no? Una última pregunta y ahora te paso a preguntas del público. Quiero saber qué es lo que gusta de la gente. ¿Qué es lo que gusta de la gente? Quiero saber ¿cuál es la receta mágica? Vuestros trucos especiales, la salsa mágica, la salsa de la casa. ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito? Yo qué sé. ¿Qué es lo que hace que brilléis tanto en las redes sociales? Quiero que os abráis, pues eso, que lo contéis todo. A ver, es que la pregunta es imposible de responder porque a cada uno le gusta una cosa, de miles de cosas, ¿no? Entonces, otra cosa es que hay, no sé si esto está funcionando, hay cosas que funcionan, también depende de la red social, del momento. Yo, por ejemplo, voy a poner lo que... Yo tengo, no sé cuántos seguidores tengo en Twitter, tampoco tengo muchos, tengo 21.000 o 22.000, pero hay una cosa curiosa, ¿vale? Yo todos esos seguidores, yo llevo sin crecer en seguidores desde el año 2014 y hay una razón. Sí, como lo escucháis, yo a veces crezco 300 seguidores y de repente bajo 300 seguidores, ¿vale? Ahora he crecido 200 estos días, la semana que viene los voy a bajar, ¿vale? Eso me pasa desde el año 2014. En 2014, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue el golpe de Estado en Ucrania. Lo que sucedió es que a mí se me iba demasiado la lengua. Lo que sucedió es que coincide con que empiezo a notar que subo y bajo, como si fuera matemático, ¿vale? Surge la lista Soros aquella, de una serie en la que está Pablo González, por cierto, una serie de periodistas prorrusos que nos llamaban y me veo allí, en esa lista, ¿no? Entonces, claro, yo en aquel momento, yo crecí mucho en redes sociales porque era polémico, ¿vale? Y la gente busca la polémica y algo que le haga salir un poco de su vida, y en muchos sentidos. Puede ser porque le guste el debate político, le guste la gresca. La gente, el 90% de la gente que entra en Twitter, y hablo ya por mí y por mucha gente detrás, o vas a buscar algo que sabes qué es lo que va a decir esta cuenta sobre algo que está sucediendo y sabes que esa persona te lo va a contar o esa cuenta te lo va a contar, o entras a la gresca, ¿vale? Twitter lamentablemente se ha convertido en eso. Yo el otro día cuando me la bloquearon dije, mira, si no me la desbloquean no va a pasar absolutamente nada. Es más, el trabajo que yo puedo luego haber estado haciendo en el ámbito organizativo, que además coincide con ese bloqueo en redes, con que, por ejemplo, a mí me eligen secretario general del PCCB, pues todo el trabajo que se ha hecho organizativo desde entonces, yo creo que es muy positivo. Y eso luego no ha tenido un efecto en redes, pero sí que se nota en el incremento de la militancia, en la apertura de locales, en dar debates que no se han dado desde hace mucho tiempo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ahora, y es una idea que también pongo encima de la mesa, porque lo comentaba Miriam, el tema de la batalla cultural es fundamental. Es primordial. Eso el Partido Comunista de España es algo que ha tenido claro a lo largo de su historia. Desde los años 30, pero también los años 60, 70, pero desde hace medio siglo, ese tema no nos lo estamos tomando en serio.
Históricamente, los principales intelectuales, artistas, gente vinculada al mundo artístico, ha estado, si no militando en el Partido Comunista, muy cerca del Partido Comunista. Pero hoy eso no sucede, ni en España ni en ningún sitio. Evidentemente los hay. Pero eso es porque no hemos hecho lo suficiente como para que toda esa gente que ya no solo es militante política de manifiestos, de lecturas sesudas, sino que crean canciones, crean obras de teatro, crean cortometrajes, crean películas, crean música, que sientan que el Partido Comunista es su organización, ¿vale? Que debatamos sobre cómo podemos organizar a toda esa gente que además son trabajadores precarios, trabajadores y trabajadoras precarias, que prácticamente el 90%, 95% de la gente que se dedica al mundo de la cultura o del arte no llega a fin de mes y se tiene que buscar un segundo trabajo. ¿Por qué no hacemos ese trabajo? Porque al final, a través de las creaciones culturales y artísticas, se pueden difundir ideas que es muy difícil difundir desde un discurso político, un podcast o un artículo de opinión, ¿vale? Porque a través del arte y de la cultura se pueden transmitir. Yo creo que esa receta, yo creo que sería la receta mágica que nos ayudaría a realmente volver a ser un gran partido, porque ya no solo es el PC, la izquierda en general, el tema cultural no se lo ha tomado muy en serio. Ni siquiera ha sido consciente de las implicaciones que tiene. Estamos perdiendo la batalla cultural desde hace décadas. Los valores del individualismo se están imponiendo porque a través de todo tipo de creaciones culturales son los valores que vemos cada día prácticamente en nuestro smartphone, en la televisión o en el cine. Por tanto, eso lo tenemos que dar esa batalla, tenemos que organizar esa batalla. Muchas veces nos hemos limitado todos los partidos políticos a que, bueno, llegan unas elecciones, voy a que me firmen un manifiesto 100 intelectuales y se presenta, o que venga a cerrar un mitin este cantante o el otro cantante, y se acabó. Eso no es la batalla cultural. La batalla cultural es rehacer, mirar hacia atrás, ver qué hicieron los que nos precedieron, aprender, y esto no va a ser cuestión de un día, Estamos hablando de que esto nos va a llevar muchos años, muchas décadas. Como ejemplo, y ya me callo, la primera conferencia, yo no sé si algún territorio ha hecho alguna conferencia cultural, del partido hablo. La primera conferencia cultural que hizo el PCPB fue en el año 79. La segunda la hizo en el año 2015. O sea, pasaron casi 40 años. Ahora estamos organizando la tercera y ya estamos tardando demasiado. El PC debería organizar una. Es que es un tema fundamental y buscar un espacio en el que atraigamos a gente que está creando y que no necesariamente tenga hoy el carnet del partido, Puede tenerlo algún día o a lo mejor nunca lo va a tener. Los compañeros de viaje han existido siempre, ¿vale? Y vamos a reunirnos, vamos a hablar tranquilamente sobre qué compartimos y cómo podemos afrontar esa batalla. Para mí, la batalla cultural es la fórmula mágica. Mis truquis. A ver, yo tengo una red personalista, quiero decir, son mis opiniones, es mi divulgación. Creo que es diferente a cómo puede divulgar un partido o una organización, pero aún así pues quería dar como el consejo de cómo hacer una comunicación efectiva en poco tiempo para cualquier persona y casi en cualquier formato que lo pueda adaptar. Y esto es un poco lo que yo sigo, ¿vale? Lo primero es plantear una pregunta que sea contextual, que sea relevante en ese momento o que pueda llamar la atención a la gente, sobre todo que pueda llamar la atención. Si es muy abstracta, bajarla con un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, a mí un vídeo que me funciona muy bien, pues que ahora mismo no sé si estará 170.000 visitas o algo así, fue un vídeo sobre la plusvalía. ¿Y cómo yo te explico la plusvalía de una manera sencilla? Pues yo empecé preguntando, ¿quién genera riqueza? ¿El empresario o el trabajador? Y pues de una manera cotidiana, pues te lo voy explicando. El siguiente paso entonces es aportar los datos o desmontar una creencia, una idea o un prejuicio que pueda tener la sociedad. De manera fácil, de manera sencilla. Por ejemplo, pues con ese caso yo lo que hice es, pues desde un punto de vista capitalista, liberal, se piensa que es el empresario y te lo explico. Pero desde un punto de vista marxista y te explico lo que es la plusvalía y te pongo imágenes para que se pueda entender muy fácil. Y finalmente siempre hay que acabar, y esto es muy importante, con un call to action,
una llamada a la acción, una pregunta para reflexionar, para que aparte de que tú les hayas dado una idea al resto de las personas, pues ellas puedan reflexionar con lo que le has dado e incluso que puedan generar debate, un debate puede ser constructivo y sano, dentro de esa comunicación. Esto puede ser un hilo de Twitter, puede ser un vídeo, puede ser un reel, un TikTok, puede ser cualquier formato que sea corto. Y, por ejemplo, yo ahí acabé diciéndoles, ¿y tú qué piensas? ¿Quién genera riqueza? Y, no, también creo que acabé diciendo, ¿os imagináis qué pasaría si todos los trabajadores tuvieran el total del valor producido de su trabajo? Y entonces eso creó muchísima... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, ese es... yo creo que otra cosa que funciona muy bien es mostrarte humano, no mostrarte lejano o que no se te entienda. Creo que eso también funciona mucho y eso a día de hoy pues tener esa personalidad también es importante. O sea, que tengáis un líder que sea carismático y que tenga una personalidad cercana también es muy importante para que pueda trasladar comunicativamente. Perfecto. Lo primero, un aplauso. Y ahora, pues un par de preguntas. ¿Alguna pregunta? Oye, bueno. Coges 3 o sí. 3. Vale, pues pues no sé. Coges primero. Vale, pues sí. Una pregunta para el camarada Javier acerca de, mencionabas acerca de República.es y todo eso, ¿no? Y el tema de cómo nos genera beneficio y tal, me preguntaba si accedían a subvenciones, es que no sé cómo funciona este tema, no sé si accedían a subvenciones, si hay subvenciones pero no podían acceder, si hay algún tipo si esto funciona de forma autonómica, o cómo se podría buscar un poco o si se podría buscar un poco el recurso para acceder a estas subvenciones para tener al menos, no digo tanto beneficio, sino mantenimiento. Que imagino que es un poco el mínimo que se busca, ¿no? Para poder hacer que funcione. A ver, en aquel momento nosotros no accedimos a subvenciones ni a todo salía de nuestro bolsillo. Sí que es verdad que lo único que pusimos en algún momento fue publicidad de Google, ¿vale? Pero cuando salía algo que nos gustaba lo quitábamos, pero eso nos daba muy poquito dinero, nos daba para pagar el servidor anual, que no sé si eran 1.200 euros, una cosa así, porque claro, teníamos que tener un servidor dedicado porque teníamos muchas visitas y de vez en cuando nos lo tiraban. Pero por ejemplo subvenciones no pedíamos, pero se pueden pedir, además hay subvenciones a la propia, que te subvencionan, si son tiradas en papel, que te podrían subvencionar incluso la propia impresión. Yo creo que hay que buscar todas las fórmulas, para mí, lo más importante es fórmulas que no comprometan tu independencia, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, pues bueno, quizá lo más sencillo sea pues, crear una asociación cultural, que sea la que dé soporte, pues si en algún momento pues, puede poner a lo mejor publicidad, un comercio o alguien que pueda aportar todos los meses, pues mira, yo voy a dar 50 euros si me ponéis una publicidad, o una asociación también, ¿no? Para poder dar cobertura a eso, también pues si hay que pedir si hubiera que pedir alguna subvención, pues, para tener una cuenta en el banco, ¿vale? Pero yo valoraría cualquier fórmula que no comprometa la independencia, y si además eso te permite ir generando recursos para en algún momento tener gente que se pudiera dedicar a eso, es muy difícil, ¿no? Pero que al final es lo ideal, es lo único que garantiza que esas personas puedan no estar en su trabajo explotados y luego ir a autoexplotarse en el medio. O sea, las hay entonces subvenciones y... Sí, las hay. Ahora no te puedo decir, pero hay subvenciones a nivel autonómico, hay subvenciones culturales. A nivel local, también en muchos ayuntamientos, también hay subvenciones, a veces incluso de ayuda, si tienes un local, a la propia impresión. Creo que hay subvenciones hasta del ministerio. Eso lo podéis mirar, pero creo que hay hasta subvenciones del ministerio. El mundo de las subvenciones es un mundo y hay gente que se dedica incluso a eso, ¿vale? A gestionar subvenciones. Pero a verlas hay. ¿El que le falta la buena? Vale, nada, enhorabuena y gracias por acudir y venir y contarnos un poquito de vuestra experiencia. Los dos habéis hecho referencia a la importancia de una estrategia comunicativa que sin
sin ella es difícil, solo es dar palos de ciego. Y os quería preguntar, eso no es una doble pregunta, la podéis repartir, o una para cada uno, como queráis. Una sobre la financiación, que también es algo de lo que habéis hablado, la profesionalización o no del sector y cómo se financia. Y la otra iría sobre un poco esa estrategia y cómo está ahora el discurso, ¿no? Entonces, en cuanto al discurso, mi pregunta sería, como apuntabas un poco, Javier, a veces da la sensación de que vamos a la defensiva y por detrás, sobre todo cuando hablamos de bulos. Un bulo es muy fácil de hacer, es obsoleto de por sí y el tiempo que tienes que invertir es muy poco, mientras que para demostrar una verdad tienes que invertir mucho tiempo, es muy pesado, muy tedioso, va a quedar ahí, pero va a quedar atrás en toda la cantidad de bulos. Entonces, a la hora de realizar esfuerzos, mi impresión, y eso es lo que me gustaría que cotejarais conmigo, es que la estrategia está siendo principalmente confrontativa y que es un medio retórico el que tenemos en Internet. Como había dicho Miriam, la verdad no es tan importante como lo verosímil, ¿no? Lo que creemos. Entonces, ¿cómo está la tensión entre confrontación y persuasión? Porque a veces me falta un poco ese punto de cómo atraemos, ¿no? Esa parte de la persuasión en nuestro discurso de izquierdas, que parece que más que discurso externo es todo interno, pero también hacia afuera, ¿no? Y luego la otra parte de financiación sería, que a lo mejor tú, Miriam, puedes también contar un poco más de esto, no lo sé. Parece que está habiendo unos cambios de modelo del solamente basado en publicidad hacia los basados en modelos de suscripción, que parece que dan como más vía a que sean los propios personas que se informan las que generan también fondos para los medios. No sé si sabéis un poquito más de esto y si pueden ser modelos que podamos utilizar para financiar también nuestros podcasts o X cosas comunicativas que tengamos. A ver, con el tema de la profesionalización, la mayoría de partidos políticos tienen listas muy amplias de cuáles son los influencers que están cercanos a ellos ideológicamente. Y esto es una realidad que hacen todos los partidos políticos y que a veces yo siento que a lo mejor desde partidos mucho más a la izquierda cuesta, ¿no? Porque pensamos más en solo la militancia y esto también pasa en las ONGs, el voluntarismo, y a lo mejor por eso hay una reticencia a destinar un presupuesto a una profesionalización comunicativa que yo creo que no tiene por qué ser que tú pagues a un influencer para que dé la cara, sino que enseñe a tu militancia a comunicar, a dar talleres de comunicación, a enseñar a usar las redes sociales, a explicar pues qué es el SEO, qué es todo que es un marketing digital básicamente. Entonces yo creo que eso podría ser bueno porque si no es muy difícil que salga adelante, si no tendríais que tener un profesional que de una manera totalmente voluntaria esté constantemente trabajando en ello en las redes sociales y que se esté autoformando y bueno, que eso es un camino mucho más lento. Y por otro lado yo sí que veo que estamos a la defensiva constantemente, que no hay persuasión no hay. Hay confrontación y hay desmentir bulos. Yo creo que la persuasión se hace cuando tú también avanzas en esos procesos de asambleas ideológicos que a lo mejor podéis tener a la interna al compartirlos con los demás, pero desde fuera, de una persona que no es militante y que sigue todos vuestros procesos y todos vuestros congresos. Yo lo único que veo es fresca también incluso en los congresos, ¿no? Que se sepa que en el último congreso había gente que casi se llega a pegar, que ¿cómo puedo llegar yo a saberlo solo por Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso también es una cuestión a tener en cuenta, porque entonces ¿cómo puede haber persuasión si incluso en vuestros congresos, que debería ser pues lo más sagrado ideológicamente y dialécticamente, de lo que me entero es que os pegáis? Entonces, bueno, que esto es la crítica constructiva totalmente para que pues pensemos otra manera de poder llegar a la gente. Yo, con el tema de la persuasión, yo creo que la clave es verdad que estamos en la confrontación interna y externa desde hace mucho tiempo. La única manera de volver a la persuasión interna y externa también es la confianza, la única. Si alguien confía en quien le está informando, quien le está dirigiendo, la persuasión va a ser más fácil porque va a saber que esa persona en la que puede confiar y que está ahí para defender intereses comunes y no intereses personales, porque hoy dice A, mañana dice B, pasado dice C, luego dice D, y así podríamos hacer hasta todo el abecedario. Si hay confianza, la persuasión se dan procesos de persuasión, de debate, de fortalecimiento. Cuando no hay confianza, ni externa ni interna, vamos a los procesos de
confrontación. Y pasan cosas como las que ha dicho Miriam. Entonces yo creo que tenemos que volver a recuperar la confianza. Yo voy a poner un ejemplo, hablo de Valencia, ¿vale? Yo recuerdo que en 2013 el partido estaba muy... El partido en Valencia era un erial, había muchos conflictos, veníamos de distintos procesos, puñaladas, traiciones y tal. Y cuando llegamos y ganamos el Congreso con el 51%, fue muy complejo, fue muy complejo. Y la confianza se ganó desde el primer momento, en el momento en que empezamos a trasladar al exterior, también en la comunicación interna y externa, mensajes de confianza, y la gente empezó a percibir que la gente que estaba dirigiendo los procesos no estaba ahí por un interés personal. Además, lo primero que hicimos fue, cuando ganamos el Congreso, a la lista que había perdido le dimos los puestos de salida en las siguientes elecciones que había, autonómicas, ¿vale? O sea, eso no ha pasado en la vida. No hemos tenido liberados, yo no estoy liberado, a mí no me han liberado nunca del País Valenciano, ¿vale? Y aún así, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo, estamos abriendo locales, todos los partidos están cerrando, Compromís está cerrando, Podemos ha cerrado todas las sedes del País Valenciano, nosotros hemos abierto una en Paterna, vamos a abrir una en Valencia, que nos han dado las llaves esta semana. Y son procesos, y luego también es muy difícil todo eso trasladarlo a la comunicación, ¿vale? Estamos creando también grupos de comunicación, grupos de artistas, cosas que no hemos tenido desde hace décadas. Elías Taño, no sé si lo conocéis, un ilustrador muralista súper conocido, se ha afiliado al partido hace nada. Tenemos a Adrián Vago, estamos a punto de afiliar a otros dos bastante reconocidos. Entonces, el hecho de que gente vea que puede confiar en la organización está haciendo que venga gente en la que luego vas a poder confiar, ¿vale? Y la comunicación es clave. Si nosotros impulsamos procesos de confianza, todo va a ser mucho más fácil. Si hay desconfianza, porque no, esta persona, porque dice esto ahora y ayer decía esto, desconfianza y confrontación. Si es que la fórmula es más sencilla de lo que parece. Sí. En primer lugar, pues muchas gracias por la charla. La verdad es que me ha parecido súper interesante y súper necesaria. Desde mi punto de vista estamos en un momento en el que vamos un poco a la deriva por todo lo que habéis contado, y por tanto poder tener vuestro punto de vista como personas influyentes en nuestro espectro, pues es súper interesante. Hay una cosa que me preocupa bastante desde hace bastante tiempo, y es justamente lo que habéis dicho, está en relación con la confrontación, y es que actualmente parece que casi nos dedicamos o bien a pegarnos entre nosotros o bien a desmentir bulos. ¿Dónde está la agenda? ¿Qué agenda estamos marcando? Cuando tú te pones a desmentir un bulo, lo que estás haciendo es comprarle la agenda al adversario. Esto yo creo que lo ha hecho muy bien Ayuso. Ayuso lanza burradas y te pasas el día hablando de esas burradas en lugar de hablar de lo que importa. Porque no estamos hablando del desmantelamiento de la sanidad pública, que, por poner un ejemplo, pedí cita hace 4 días por el médico, me dando para el 6 de mayo, por poner un ejemplo. ¿Por qué no hablamos de eso? Es un problema real. Sí hablamos, es cierto que sí que hablamos, pero la agenda no es la que queremos marcar nosotros, porque estamos entrando a lo que realmente quiere el enemigo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra eso? Porque ellos tienen todo el poder para estar lanzando bulos todo el día, y si nos centramos únicamente en desmontarlos, ¿luego qué hacemos? Yo creo que tiene que haber ambos trabajos, ¿no? Porque también la sociedad necesita que se sabe, esto es mentira. Hay que hacer ambos trabajos, pero para eso pues también hay que esa agenda poder comunicarla, ¿no? La realidad política es la que es, quiero decir, los partidos más a la izquierda tienen una posición también social residual, no es hegemónica, en plan que es muy difícil marcar agenda cuando tú no tienes el poder de la comunicación ni del relato, y ni siquiera tienes el poder político para poder hacerlo, ¿no? Entonces que también hay que ser conscientes del contexto, yo creo, en el que estamos políticamente. Para poder marcar agenda, yo creo que primero hay que hacer otras cosas. Pedro Sánchez ha marcado agenda este fin de semana, por ejemplo. Pedro Sánchez hay que quitarse el sombrero, de verdad, ante lo que ha hecho, y quien piensa que está a la defensiva se equivoca. Pedro Sánchez está a la ofensiva y acaba de controlar todo el espacio político que hay desde el PSOE a la izquierda, ¿vale? Pero yo creo que la clave es primero manejar nuestros tiempos, ¿vale? Porque hay debates que son más a largo plazo, que tenemos que tener serenos, o debates estratégicos y luego machacarlos. Y luego es verdad que en la actualidad no te puedes quedar callado.
evidentemente. Y yo creo que ahí tenemos que aprender. Yo, por ejemplo, en el año 2006, cuando montamos la República, yo podía explicar cómo lo habíamos hecho, incluso aquello funcionó. Yo hoy, por ejemplo, no podría dar lecciones de cómo montar un podcast, porque me muevo en otro... Y soy de otra generación también. Yo creo que hay que confiar en las generaciones que saben moverse en lo inmediato, ¿vale? Para también aprender de ellas y que, bueno, como decía, que nos puedan dar pequeños talleres y aprender un poco a dar ese debate inmediato. Pero el debate inmediato no puede tapar el debate de fondo. Y el debate de fondo es el que tenemos que tener internamente, serenamente. Pues decía que están pasando muchas cosas, muchísimas cosas muy importantes en el mundo y no nos estamos sentando a debatirlas. No nos estamos sentando a debatir, hablo del tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. No nos estamos sentando a debatir qué pasa con esa nueva tecnología que se va a cargar a miles de trabajadores, sobre todo trabajadores intelectuales, los manuales van a ir después, ¿vale? Porque el robot de momento es muy caro, pero ahora mismo con esa tecnología te puedes cargar en una redacción de un periódico al 90% de los periodistas, o a la mitad de los arquitectos de un colegio de arquitectos, o el otro día vi que el 40% de que los ilustradores han perdido el 40% del poder adquisitivo solamente, o sea, de los ingresos, simplemente por la inteligencia artificial. Es decir, está teniendo unos efectos, esa nueva tecnología en el trabajo de mucha gente, que no nos estamos sentando a analizarlo. Y hablo de eso como de lo que está pasando en Ucrania, de lo que puede estar pasando en Gaza, de cómo está cambiando el mundo, de esos debates. Están pasando muchas cosas muy deprisa y no las estamos debatiendo serenamente y aprendiendo, sobre todo, porque yo quiero aprender y queremos aprender de otros que tengan que decirnos, ¿no? Pero en el debate inmediato, es verdad que tenemos mucho que aprender, pero el debate inmediato no puede estar por encima del otro, porque entonces nos ganan en el debate, y es lo que ha pasado ahora con Pedro Sánchez. Yo el otro día lo publiqué ayer o anteayer, cuando teníamos que estar saliendo a la calle para pedir que no nos metan en una guerra, que no se manden armas a Ucrania, que no se aumente el presupuesto militar. Nos están pidiendo que salgamos a la calle a defender a quien nos está metiendo en una guerra, a quien está aumentando el presupuesto militar y quien está mandando armas a Ucrania. O sea, la jugada de Pedro Sánchez es magistral, sinceramente, magistral. Y también creo que tiene mucha relación con los recortes que va a tener que empezar a hacer el gobierno de España desde ya. Porque Bruselas va a empezar a exigir los recortes por los fondos europeos, que hemos recibido el 20% de los fondos europeos España, y ahora hay que hacer recortes en las prestaciones, en las pensiones, y tiene mucho que ver, para que miremos la bolita del tema personal, pero la bolita está en otro sitio. Una última pregunta. Sí, yo quería preguntar, el tema organizativo como partido, ¿se podía mejorar las reuniones y asambleas para que se pudiera captar a gente nueva o renovar la gente que está? O sea, yo creo que he entrado hace poco, porque yo estuve en comercio trabajando un tiempo, y yo entré hace poco en Izquierda Unida, casi unos 6 años. Y lo que veo es que falta una forma y manera de hacer reunión donde vayan, o incluso hacer grupos pequeños, coordinados mejor, para que el hecho de partido esté más vivo. O sea, la fuerza de la reunión y de la asamblea, para que sea el contenido y el contenido mucho más actualizado, ¿no? Uy, eso es para un congreso, ¿eh? Eso es para un congreso. Hombre, está claro que tenemos que organizarnos mejor, más ágiles y demás. Lo que pasa es que, bueno, ese debate está en marcha, ¿eh? El tema de sectorialización, más agilidad de comunicación, pero bueno, es que es muy complejo. Eso daría para horas. A otra ponencia. Para otras. Ah, claro, por supuesto. Una cosa que se me ha olvidado comentar y que también creo que puede ser importante es, la verdad, yo no tengo ni idea de cuánta juventud a lo mejor tenéis dentro de vuestro partido, pero que... Puedes hacerte una idea, Si es poca, yo creo que el punto es que cualquier persona pueda formarse en comunicación. No que el joven que entre se dedique a la comunicación porque ya sabe, sino que esa persona pueda formar al resto de la militancia en comunicación, porque así también permite a ese joven poder formarse en otros ámbitos militantes, en otros sectores, y quiero decir que pueda haber una formación mutua. Y es que lo veo como en muchos sectores, no sé si os pasa o no, pero veo muchos sectores que entra un joven en cualquier lugar y todas las redes sociales. Y eso puede derivar en frustración. No por joven tienes por qué saber o entender cómo funcionan las redes sociales
o porque tú puedes entenderlas personalmente, pero a lo mejor no entiendes con las dinámicas para derivar la comunicación de un partido político, y aparte puede hacer que ese joven no aprenda y de relevo en otras tareas políticas. Eso me parecía importante. Creo que lo que vamos a hacer ahora es hacer una breve pausa de 10-15 minutos y vamos a pasar a hacer pues, la siguiente conferencia que va a tratar sobre medios de comunicación y pues eso, que después de esta pausa y lo retomamos en 2